En la mañana del 10 de septiembre de 2025, Clarence House estaba envuelta en un silencio inusual. Ni voces, ni cámaras de prensa, solo algunos biociclos de seguridad estacionados silenciosamente junto a la puerta. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro hasta que la noticia comenzó a extenderse como la pólvora. El príncipe Harry, el hijo que Bart una vez se había alejado de la familia real, se había reunido en secreto con el rey Carlos después de años de fría distancia. Esta fue la primera vez que padre e hijo se veían bajo el mismo techo nuevamente. La noticia envió ondas de choque a través de los medios británicos. Muchos creían que este podría ser el primer paso hacia la tan esperada reunión que el público había esperado durante los últimos 4 años. Pero para aquellos que recordaban lo que Harry había hecho, las cosas no eran tan simples. Porque este príncipe, una vez amado, no solo había dejado la monarquía, sino que había traicionado a la misma institución que lo crió. Harry había convertido sus raíces reales en una marca para ganar dinero. Desde las amargas entrevistas hasta las memorias reveladoras que exponían secretos familiares y acuerdos multimillonarios con Netflix, cada palabra que pronunciaba, cada detalle que compartía, cavaba heridas más profundas en la imagen de la monarquía británica. Y ahora, después de todo el dolor, se encontraba una vez más frente a las puertas de Clarence House. La reunión duró solo 53 minutos. Pero ¿podrían 53 minutos realmente borrar 4 años de tensión, traición y angustia después de 4 años separados? ¿Podrían 53 minutos a puerta cerrada sanar las heridas de una familia real rota? ¿Y tú? ¿Crees que Harry realmente regresó a casa con su familia? ¿O es este solo otro capítulo en su saga comercial real en curso? Para comprender por qué esta reunión conmovió a toda la nación, tenemos que remontarnos a los años de dolor que moldearon la vida del príncipe Harry. Desde la infancia, Harry siempre fue el diferente en la familia real. No nació para ser rey, y nunca quiso vivir atrapado dentro de las frías y tácitas reglas del palacio. A su lado estaba su madre, la princesa Diana, una mujer que se atrevió a desafiar todas las convenciones reales solo para mostrarles a sus hijos cómo era el amor y la libertad verdaderos. Diana a menudo sacaba a Harry y William de las paredes del palacio, los llevaba a hospitales, los dejaba jugar con niños comunes, incluso los invitaba a comida rápida, cosas que la monarquía consideraba impropias para la imagen real. Pero Diana sabía que sus hijos necesitaban ver que el mundo era mucho más grande, más cálido y más humano que las paredes de piedra del palacio. Cuando Diana murió en el 97, el mundo de Harry se derrumbó. Con solo 12 años, se vio obligado a caminar detrás del ataúd de su madre frente a millones de dolientes. Sin embargo, lo más desgarrador no fueron sus lágrimas. Era la frialdad de la familia real. Carlos no abrazó a su hijo, no lo consoló, solo mostró una expresión tranquila como si el dolor no tuviera cabida en su mundo. A partir de ese momento, se formó un muro invisible entre Harry y su padre, ahora el rey Carlos. Harry creció solo, confundido y constantemente a la sombra de su hermano. Mientras que William fue preparado como el heredero con asesores y dirección, Harry se sintió como el forastero, siempre comparado, siempre innecesario. A medida que crecía, Harry se convirtió en el príncipe rebelde de la monarquía británica. Desde fiestas salvajes hasta fotos escandalosas salpicadas en los tabloides, generó titulares y dolores de cabeza para el palacio. Pero detrás de la rebelión
Había un alma herida, un hijo que nunca había sido verdaderamente comprendido por su padre. Cuando Meghan Markle entró en su vida, Harry pensó que finalmente había encontrado a alguien que lo entendía, alguien que sabía lo que se sentía ser juzgado y sofocado por las expectativas. Pero, en cambio, la brecha entre él y la familia real solo se hizo más grande. Meghan, una actriz estadounidense birracial con un pasado en Hollywood, fue implacablemente atacada por la prensa británica. En lugar de recibir protección del palacio como Harry había esperado, se quedaron solos para defenderse en medio de una tormenta de críticas. Harry comenzó a ver la monarquía por lo que era, una máquina fría que valoraba la reputación por encima del amor. El mismo sistema que una vez había roto a su madre, ahora haciendo lo mismo con su esposa. Para 2020 llegó el punto de ruptura. Harry y Meghan anunciaron su partida de las funciones reales, eligiendo comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Una vez dijo: «Ya no tengo un lugar en esa casa». Esas palabras cortaron todos los lazos entre él y su padre. Desde entonces, la relación entre Harry y la familia real se ha congelado en silencio. Pero debajo de todo el resentimiento y la distancia, siempre ha habido un secreto que nunca dejó de despertar la curiosidad del público. Desde finales de la década de 1990, la familia real británica ha estado atormentada por uno de sus rumores más controvertidos, que el príncipe Harry no es el hijo biológico del príncipe Carlos, sino el resultado de la supuesta aventura de la princesa Diana con un oficial de caballería llamado James Hewitt. La chispa de esta especulación provino de lo que parecía un pequeño detalle: la apariencia. A medida que Harry crecía, muchos notaron su llamativo cabello rojo y rasgos faciales que guardaban un asombroso parecido con los de Hewitt. Las fotos lado a lado de los dos inundaron los tabloides, alimentando un debate interminable durante años. Diana y Hewitt habían compartido abiertamente una relación cercana durante uno de los períodos más solitarios de su matrimonio. El mismo Hewitt admitió que habían estado profundamente enamorados. Pero cuando se extendieron los rumores sobre la paternidad de Harry, la familia real los negó de inmediato. Hewitt también insistió en que su relación con Diana comenzó años después del nacimiento de Harry. Aún así, el público nunca dejó de dudar. Para muchos, coincidencias como esa no simplemente suceden. Y la familia real, creían, siempre tenía algo que ocultar. Para Carlos, el rumor fue una herida que nunca cicatrizó. Un hombre ya agobiado por el colapso de su matrimonio, ahora tenía que soportar susurros de que su segundo hijo no compartía su sangre real. La prensa torció el cuchillo, etiquetando a Harry como el repuesto pero no el heredero. Y con el paso de los años, incluso sin palabras, la distancia entre padre e hijo solo parecía aumentar. Harry creció rodeado de esos susurros. Los escuchó en el ejército, en los pubs, incluso salpicados en las portadas de los periódicos. La gente decía que era el forastero, que incluso su sangre no pertenecía a la monarquía. Quizás por eso Harry se sintió tan decidido a liberarse del título de príncipe, como si tratara de demostrarle al mundo que no necesitaba el nombre de Windsor para existir. Pasaron los años, y cuando la gente pensó que el rumor finalmente se había apagado, regresó con fuerza en 2020. Los medios británicos estallaron cuando surgió un documento en línea que afirmaba ser un informe de ADN no verificado conectado al príncipe Harry. No había evidencia concreta, pero esas 3 letras, ADN, fueron suficientes para incendiar a todo el país. El palacio de Buckingham permaneció en silencio. Harry no hizo ningún comentario, y el rey Carlos
frágil y debilitado por la enfermedad, apareció solo una vez en público, sonriendo levemente cuando un periodista preguntó al respecto. No dijo una palabra, pero en sus ojos había algo, una mezcla de comprensión y agotamiento. Algunos dijeron que Carlos guardó silencio porque ya sabía la verdad. Otros creían que su silencio era un acto de protección, protegiendo a su hijo de la crueldad pública. Cualquiera que sea la razón, nunca ordenó una prueba de ADN. Quizás entendió que lo que realmente importaba no era la sangre, era amor. Harry seguía siendo el niño que una vez llevó en sus brazos, seguía siendo el niño que lloró detrás del ataúd de su madre y seguía siendo el hombre que esperaba que algún día volviera a casa. Quizás por eso, a medida que el tiempo comenzó a escaparse, el rey Carlos eligió dejar ir todo y acercarse a su hijo apartado. A principios de 2025, los medios británicos publicaron una historia que dejó a la nación atónita. La enfermedad del rey Carlos había regresado, y esta vez era peor de lo que nadie esperaba. Los médicos reales aconsejaron al rey que suspendiera todas las funciones oficiales por un período prolongado, enfocándose únicamente en el tratamiento y evitando el estrés. La noticia sacudió a Gran Bretaña hasta la médula, provocando temores de que el reinado de 2 años ahora enfrentara su mayor desafío hasta el momento. Nuevas fotos del rey se extendieron rápidamente por los periódicos y las redes sociales. Se veía diferente, más delgado, más pálido, más lento en sus movimientos. Durante raras apariciones públicas, a menudo se sentaba mientras hablaba, a veces haciendo una pausa a mitad de la oración para recuperar el aliento. El cansancio estaba escrito en todo su rostro, aunque todavía trataba de sonreír. Todavía se aferraba a la silenciosa dignidad que se espera de un monarca. El palacio de Buckingham se volvió pesado por la inquietud. La reina Camila aparecía constantemente a su lado, con los ojos sombreados de preocupación. Reveló una edad cercana que el rey había pasado muchas noches sin dormir, luchando contra el dolor y el agotamiento. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era la enfermedad. Era la soledad que se arrastraba por el mismo palacio que gobernaba. Según fuentes reales, a medida que su salud declinaba, Carlos comenzó a cambiar. Pasó más tiempo escribiendo, reflexionando sobre viejas relaciones que se habían fracturado, especialmente aquellas con sus 2 hijos. En una conversación privada con un viejo amigo, una vez dijo: «El tiempo es el único lujo que nunca podemos recuperar». Esas palabras llevaron a muchos a creer que el rey finalmente había llegado a un acuerdo con su propia fragilidad y que su mayor arrepentimiento era no hacer las paces con Harry mientras aún había tiempo. En ese momento, los medios británicos comenzaron a difundir un rumor de que el rey había escrito una carta especial dirigida a sus 2 hijos. El contenido nunca fue revelado, pero una fuente interna lo describió como profundamente emocional, sincero y quizás una despedida final en caso de que ocurriera lo peor. Otra fuente de Clarence House agregó: «El rey no quiere que el capítulo final de su vida se escriba en silencio. Quiere que termine con el perdón». Esas palabras se extendieron más allá de los muros del palacio y conmovieron a la nación. La gente comenzó a ver al rey de 76 años bajo una nueva luz, no simplemente como una figura de autoridad, sino como un padre que se vuelve frágil, aferrándose a su orgullo mientras se rompe silenciosamente por la distancia entre él y el hijo que se había alejado. Durante ese período, las funciones reales
se transfirieron gradualmente al príncipe William por primera vez desde su coronación. Carlos se alejó del centro de atención. Raras fotos tomadas en Balmoral lo mostraban sentado junto a una ventana, mirando los jardines que una vez fueron atendidos con amor por su madre, la reina Isabel II. Para muchos, esa imagen se sintió simbólica, un monarca en el punto de inflexión de su reinado, enfrentando su propia mortalidad. Algunos dijeron que la enfermedad había debilitado el cuerpo de Carlos, pero también le había dado claridad, el tipo que revela lo que realmente importa. A lo largo de su vida, había vivido dentro de los confines del deber. Nacido para ser rey, renunció al amor, entró en un matrimonio de obligación con Diana y soportó años de dolor para preservar la imagen de la monarquía. Y ahora, Coopan, mientras su fuerza disminuía, se preguntó si el título de rey del Reino Unido significaba algo si no podía mantener cerca a las personas que más amaba. Un antiguo ayudante real recordó una vez una sesión de terapia donde el rey, con la voz temblorosa, dijo en voz baja: «He perdido a mi madre, he perdido a mi esposa, y no quiero perder a mi hijo». Fue una frase corta, pero se sintió como una rara confesión de un hombre que había pasado su vida ocultando sus emociones detrás de una máscara real tranquila. Comentaristas reales revelaron más tarde que la salud de Carlos ya había comenzado a declinar a mediados de 2024. Sin embargo, se había negado a descansar. No fue hasta que las cosas se volvieron críticas que sus médicos insistieron en que suspendiera sus deberes. La decisión fue descrita como reacia en todos los sentidos, porque para un hombre como Carlos, alejarse de la responsabilidad real se sintió como admitir la derrota. Y sin embargo, en retrospectiva, esa pausa tranquila puede haber sido exactamente lo que necesitaba. En esos días tranquilos, la gente creía que Carlos había cambiado. Menos rey, más padre. Los periódicos británicos publicaron fotografías impactantes. Carlos tomando la mano de Camila al salir del hospital. Sus ojos cansados, pero de alguna manera más tranquilos que antes. Quizás para entonces había dejado de luchar contra el tiempo, solo esperando que los días que quedaban fueran lo suficientemente largos para que él perdonara y fuera perdonado. Hay momentos en la vida en que el orgullo se vuelve pequeño en comparación con el miedo a perder a alguien que amas. Para el príncipe Harry, ese momento llegó a principios de septiembre de 2025, cuando recibió noticias de que la condición del rey Carlos había empeorado. Desde la lejana California, el lugar al que una vez prometió nunca regresar, Harry tomó una decisión silenciosa e inesperada de volar de regreso a Londres solo para ver a su padre. Sin Meghan, sin cámaras, sin titulares. Solo un hijo, agobiado por el arrepentimiento. En los días previos al viaje, fuentes cercanas a él dijeron que Harry apenas durmió. Caminó por el jardín de su casa de Monaceto, mirando viejas fotos de su madre, la princesa Diana, y suspiró profundamente. Quizás recordó sus palabras de hace mucho tiempo, de que no importa cuán estricta sea la familia real, el amor es lo único que nunca se desvanece. En la mañana del 10 de septiembre de 2025, un jet privado aterrizó en Heathrow. Harry salió con una camisa azul oscuro, un abrigo largo y una gorra de béisbol. 2 guardias de seguridad lo acompañaron, pero ninguno llevaba insignias reales. Todo se mantuvo en completo secreto. No hubo ningún anuncio oficial del Palacio de Buckingham, sin cobertura de prensa. Solo un Range Rover negro se alejó silenciosamente hacia Clarence House. Esa mañana, Clarence House se veía diferente.
Las puertas estaban bien cerradas con solo algunos guardias apostados afuera. Nadie sabía lo que estaba sucediendo dentro. Algunos testigos afirmaron haber visto a Harry entrar por una puerta lateral, asintiendo al portero como un viejo conocido. Todos los ojos lo siguieron, pero ni una sola cámara hizo clic. Londres ese día era brillante pero frío, con un viento suave y una extraña tensión en el aire, como si toda la ciudad contuviera la respiración, esperando algo que aún no podía nombrar. Esa reunión duró 53 minutos. Nadie sabe exactamente lo que se dijo, pero una fuente interna reveló más tarde que hablaron, lloraron y perdonaron. Hablaron, lloraron y bien, y se perdonaron. Tal vez no dijeron mucho, pero a veces, en las relaciones que han sido heridas demasiado profundamente, el silencio mismo se convierte en la única forma de curación. Se cree que Harry se disculpó con su padre no por dejar la familia real, sino por las duras palabras que una vez escribió en sus memorias, Spare, palabras que hirieron profundamente a su padre. Y el rey Carlos, frágil con su bata gris, simplemente dijo: «No quiero que el capítulo final de mi vida se escriba en silencio». Quizás fue esa única frase lo que hizo que Harry rompiera a llorar. No se dieron la mano como extraños. Se abrazaron durante mucho tiempo como si cada minuto que pasaba fuera un regalo. Un padre enfermo, un hijo arrepentido. Sin títulos, sin trono, solo sangre. Cuando Harry salió de Clarence House, no habló con la prensa. Simplemente inclinó la cabeza y se alejó, sus ojos rojos y cansados. Pero esa mirada ya no era de rebelión. Era la mirada de un hombre que acababa de encontrar un pedazo de su alma que creía perdido para siempre. El coche se alejó silenciosamente, dejando atrás esas pesadas puertas y 1000 preguntas sin respuesta. Esa tarde, los medios británicos explotaron con titulares. El Daily Mail publicó la historia: «Reunión en Clarence House, el primer paso hacia la curación». Por primera vez en años, incluso los críticos más duros de Harry se sintieron conmovidos. Una persona escribió en línea: «Diana debe estar sonriendo». Esa reunión de 53 minutos fue más que una reunión privada entre dos hombres distanciados. Fue un pequeño milagro en una familia real fracturada, porque momentos como ese requieren un inmenso coraje. El coraje de dejar de lado el orgullo, admitir la culpa, amar una vez más. Nadie sabe lo que sucederá después. ¿Es este el comienzo de una verdadera reconciliación? ¿Regresará Harry a la vida real, incluso a medias en un acuerdo medio dentro, medio fuera? ¿O fue solo un adiós suave entre dos personas que se amaban demasiado, pero nunca aprendieron a aferrarse? Sea lo que depare el futuro, una cosa es cierta. Esa mañana, Clarence House ya no estaba fría. Dentro de esas paredes que habían sido testigos de tanto silencio, finalmente hubo palabras, lágrimas y quizás perdón. Y tal vez esa fue la noticia más feliz que tuvo la familia real en 2 de 25. Una alegría no nacida de coronas o poder, sino del corazón. Porque en un mundo lleno de rumores y dolor, lo que silenció a Gran Bretaña esa mañana no fue el escándalo o la tragedia, sino la imagen de dos hombres, un rey y un príncipe, que finalmente encontraron el camino de regreso el uno al otro. Y lo que más conmovió a la nación fue lo que muchos creen que fue el resultado de esos 53 fatídicos minutos.
después de años de distancia y amargura, con cada puerta aparentemente cerrada, esta vez se sintió diferente. Por primera vez, desde que dejó la vida real, el nombre del príncipe Harry se mencionaba no con ira o controversia, sino con una palabra. Esperanza, según el Times, la reunión no fue solo una reunión personal. Marcó un punto de inflexión potencial. Fuentes revelaron que el rey Carlos expresó su deseo de que Harry regresara de alguna manera, enfocándose en el trabajo humanitario y comunitario. Las mismas causas que una vez le ganaron el amor del público y que llevan el legado de su madre, la princesa Diana. Por primera vez en 5 años, la idea de mitad dentro, mitad fuera, Harry viviendo independientemente en los Estados Unidos, mientras contribuía a tiempo parcial a las funciones reales, estaba de vuelta sobre la mesa. Era un modelo que una vez fue rechazado rotundamente en 2020, cuando la reina Isabel II todavía estaba viva. Pero esta vez, el tono del palacio se sintió diferente. Algunos dicen que fue el mismo rey quien lo mencionó. Una fuente cercana a Clarence House compartió: «El rey cree que esto ya no se trata de deber, sino de familia». Esa línea tocó la fibra sensible porque durante años la familia real se había definido por el silencio y la distancia. Ahora ese silencio finalmente se había roto, no por una gran declaración, sino por algo simple y profundamente humano. Un padre y un hijo hablando de nuevo. En particular, fuentes internas afirmaron que el príncipe William, del que alguna vez se rumoreaba que ni siquiera quería oír el nombre de su hermano, no se opuso esta vez. De hecho, dentro de los círculos del palacio, hubo señales de que la postura de William se había suavizado, especialmente al observar el declive de la salud de su padre. Un asesor real dijo: «William entiende que cuando el tiempo de su padre es limitado, la unidad familiar es el mayor regalo que puede darle». Y así, lo que una vez se pensó que era imposible de repente pareció estar al alcance. Los medios británicos lo llamaron la noticia real más feliz de 2025. El nombre del príncipe Harry comenzó a aparecer nuevamente en los titulares nacionales, pero no junto a la palabra escándalo. Esta vez fue la reconciliación. Muchos británicos, especialmente aquellos que adoraban a la princesa Diana, se sintieron profundamente conmovidos. Dijeron que si ella estuviera viva, esto es exactamente lo que hubiera querido: sus 2 hijos. Después de tantos años separados, finalmente comenzando a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Las redes sociales se inundaron de mensajes emocionales. Uno decía: «Diana estaría sonriendo en el cielo». Los analistas reales estuvieron de acuerdo en que si Harry realmente regresa, incluso en un papel limitado, podría ayudar a reconstruir la imagen de la monarquía en un momento de crisis. La autenticidad y la calidez de Harry podrían salvar la brecha entre la realeza y el público. Una brecha que incluso William y Catherine, a pesar de toda su gracia, han luchado por cerrar. Pero lo más importante es que esta también fue una oportunidad para que Harry se curara a sí mismo. Desde que dejó la familia real, ha soportado años de tensión. Desde ser rechazado durante el funeral de la reina Isabel, hasta ser etiquetado como un traidor por sus memorias Spare. Todo lo dejó de pie al margen de un mundo que una vez se sintió como en casa. Ahora, cuando se le ofrece la oportunidad de regresar, incluso en un pequeño papel, la gente cree que esto no es solo una restauración. Es un renacimiento, una forma para que Harry redescubra quién es realmente: un hijo, un padre y un príncipe que lleva el corazón de Diana.
The Guardian escribió que quizás este fue el primer paso real hacia la curación de la familia real, no por honor, sino por amor. En un mundo lleno de ruido, donde cada error se magnifica, la visión de un hijo lo suficientemente valiente como para regresar, y un padre lo suficientemente fuerte como para perdonar, fue suficiente para hacer que millones de personas creyeran de nuevo. Algunas heridas solo pueden ser sanadas por el tiempo y el amor. Y en ese momento, Gran Bretaña pareció quedarse en silencio. Nadie sabía lo que depararía el futuro, si Harry realmente asumiría de nuevo las funciones reales. Pero el hecho de que hubieran hablado, que se hubieran abrazado después de años de fría distancia, ya era suficiente para hacer creer a la gente que los milagros todavía existen. Un comentarista lo resumió perfectamente. A veces la corona no es lo más importante. A veces se trata simplemente de volver a casa. Quizás después de todos esos años de dolor e incomprensión, el príncipe Harry finalmente esté encontrando el camino de regreso. No solo a Clarence House, sino a su propio corazón. Porque quizás después de todo, lo que la familia real realmente necesita no es honor ni tradición, sino un abrazo genuino. Esa tarde, Clarence House se bañó con la suave luz dorada de un otoño londinense. Las hojas flotaban suavemente más allá de las altas ventanas. Dos hombres, uno un padre herido, el otro un hijo una vez rebelde, salieron silenciosamente por las pesadas puertas de madera. No se pronunciaron palabras, solo un silencio que conllevaba un profundo significado. No era el silencio de la distancia, sino el silencio de dos corazones que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro después de años de estar perdidos. Fuera de Clarence House, la gente se había reunido desde la mañana. Trajeron flores, fotos de la princesa Diana y pequeñas tarjetas que decían: «Bienvenido a casa, Harry». Una anciana, con la voz temblorosa, le dijo a un periodista: «Solo queríamos verlos perdonarse porque reales o no, todos somos humanos. Todos necesitamos una familia». Esa imagen se extendió por Gran Bretaña como un símbolo de reconciliación. Después de años de división, la nación finalmente vio un rayo de esperanza, no solo para el rey, sino para un país que había sido herido por las fracturas de la familia real. La gente dijo que Clarence House no era solo el lugar de una reunión ese día. Era donde el amor comenzó de nuevo. Puede llevar tiempo para que cada herida sane, pero al menos la puerta se había abierto y el silencio reemplazado por la comprensión. En un mundo obsesionado con el poder y el prestigio, a veces el mayor acto de nobleza no se encuentra en coronas o tronos, sino en un simple apretón de manos entre un padre y un hijo. Un apretón de manos que no necesita disculpas, solo sinceridad. Y quizás esos 53 minutos no solo curaron a dos hombres, ayudaron a toda una monarquía a recordar cómo amar de nuevo. Una monarquía una vez perdida en el orgullo, ahora despertada por algo bellamente simple: familia. Mientras el sol de la tarde se desvanecía sobre Clarence House, Gran Bretaña se sintió inusualmente pacífica. Tal vez porque en ese momento tranquilo, todos se dieron cuenta de algo atemporal. El perdón nunca ha sido un signo de debilidad. Es la única forma en que los corazones rotos pueden encontrar el camino a casa.